En el capítulo de hoy, entonces, vamos a ver básicamente todo lo que es corriente eléctrica y los sistemas formados por fuentes de energía y resistencias, lo que llamamos circuitos eléctricos. La corriente eléctrica, recordemos que simplemente es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un conductor que circula por un conductor, pero esa corriente eléctrica es generada por una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que se le proporciona a un conductor específicamente entre sus extremos. Si representamos a un conductor de esta manera, como un alambre, ¿no? Entonces vamos a generar una corriente eléctrica, vamos a generar el movimiento de las cargas y dependiendo de cuánta carga se mueva, pues diremos que la corriente tiene poca o bastante intensidad. Por eso que la fórmula para hallar la intensidad de corriente es la carga entre tiempo, que según sistema internacional, pues sus unidades la conocemos como Coulomb para la carga, segundos para el tiempo y ampere para la intensidad de corriente. Si, por ejemplo, por un conductor circulan 75 por 10 a la 19 electrones en 4 minutos, pues primero, ¿cómo hallamos la carga eléctrica que está circulando? Para eso, habíamos visto que la carga eléctrica es el número de electrones. Y como acá me dan una cantidad de electrones, ese es n, y E viene a ser la carga eléctrica de un electrón. Mejor dicho, el valor absoluto de la carga eléctrica de un electrón, porque la carga de un electrón es negativa. Entonces, acá tendríamos 75 por 10 a la 19 electrones por la carga del electrón, mejor dicho, por el valor absoluto de la carga del electrón, y eso nos da el valor de la carga eléctrica de 120 coulombs. Ya con esa carga ya puedo hallar la intensidad de corriente, conociendo el tiempo, 4 minutos, que tendríamos que multiplicar por 60 para expresarlo en segundos. Y sería 240 segundos. La intensidad de corriente sería 120 coulomb entre 240. Eso nos da una intensidad de 0,5 amperes. Entonces estamos recordando también que la carga eléctrica es el número de electrones. Cuando esos electrones se mueven, ya eso es lo que se llama corriente eléctrica. Y la intensidad depende de cuánta carga se mueva en un determinado tiempo. La resistencia eléctrica es la oposición de los materiales cuando pasan carga a través de ellos. O sea, por un conductor, por un alambre, va a intentar, digamos, moverse una cierta cantidad de carga eléctrica, pero ese mismo material va a oponerse al movimiento de esa carga, porque ese material está hecho también de electrones, protones, tienen átomos, y todos ellos no se mueven. Solamente, digamos, muchos están vibrando, pero no es que se desplacen de un lugar a otro. Ya solamente se mueven aquellos que están produciendo la corriente eléctrica. Recuerden que el potencial eléctrico cuando se le conecta a un conductor, pues eso hace que la carga se mueva, pero no toda la carga se mueve, solo una parte. La otra parte está estática, en todo caso, vibrando, pero no se está desplazando. Por eso que esa carga que se mueve va a chocar con las que no se mueven realmente. Entonces, cuando hay mucha oposición del conductor, entonces diremos que ese conductor, ese material ofrece gran resistencia. Esa resistencia depende de varios factores. Del material en sí, porque el plomo no ofrece igual resistencia que el cobre, el bronce, el hierro, no es igual. También dependerá de la longitud del material, depende del grosor del material, a eso le llamamos área de sección transversal, ese es el grosor, y también depende de la temperatura. Si la temperatura varía, la resistencia va a variar. Si la resistencia varía, entonces la corriente que circula
por esa resistencia, de repente va a generar más calor. Por eso dijimos que tengan cuidado con el uso de las computadoras laptop, que tienen que estar bien ventiladas para que no aumente la temperatura tanto que va a deteriorar las componentes, ¿no? Y eso genera más calor y eso deteriora. Entonces, la resistencia, repito, depende de esos 4 factores también. La fórmula para hallar una resistencia, conociendo la longitud, conociendo el grosor, sería así. Una constante llamada resistividad por la longitud sobre el área, que es el grosor. Y al final la resistencia R se expresa en ohmios. El símbolo de la resistencia, pues ya las conocemos, una línea quebrada. Y a partir de ahora, dijimos de que este símbolo estará representando a tu celular, estará representando al foco que te ilumina en tu habitación, estará representando a tu televisor, estará representando a cualquier artefacto eléctrico que te mencione el problema del examen. Ya por eso dicen a veces, se tiene una estufa eléctrica. La estufa es una resistencia. Se han colocado 10 focos. Los focos son resistencias eléctricas. Por ejemplo, acá tenemos un alambre de plata de longitud 200 metros, sección transversal 0,12 centímetros cuadrados, y me pide el valor de la resistencia eléctrica. Me dan el valor de la resistividad de la plata, que es 1,5 por 10 a la menos 8. Sacamos los datos. Longitud. El área, que eso hay que convertirlo a metros cuadrados. Resistividad. Para convertir metros cuadrados multiplico por 10 a la menos 4. O si prefieren estos dos decimales, convierten al menos 4 en menos 6, como gusten. 12 por 10 a la menos 6. Y ahora sí ya puedo aplicar la fórmula de la resistencia, donde la resistividad es 1,5 por 10 a la menos 8, longitud 200 y el área 12 por 10 a la menos 6. Creo que 10 a la menos 8 con estos dos ceritos del 200 me da 10 a la menos 6, que se cancelarían 10 a la menos 6. Le saco mitad, mitad 6, 1,5 entre 6 saldría. A ver, 3 medios. Sí, así sale. Ven, acá sale 6, 1,5 entre 6, o 3 entre 12 en un cuarto, 0,25 entonces. Esa es la resistencia del alambre de plata que menciona el ejemplo. Sigamos repasando, recordando todo lo que es la parte de electrodinámica. Las resistencias eléctricas, si hace un momento le dije que esa línea quebrada representa el símbolo de una resistencia y que a partir de este momento, pues, al foco, al televisor, al celular, vamos a verlo como resistencia. Todas las resistencias, cuando pasan corriente por ellas, generan calor. Dijimos de que por eso es que cuando ustedes utilizan mucho el celular, pues se calienta, ¿no? Se siente, se nota, se siente que aumentó la temperatura del celular. La laptop también. La tenemos ya encendida de las 8 de la mañana, entonces ya se comienza a sentir que se calienta la parte inferior. Por eso la parte de la base de la laptop debe estar siempre de tal manera que tenga un poco de ventilación, ¿no? Porque son resistencias por sí. Pero el hombre ha buscado la forma, cómo es que se puede aprovechar este efecto, que cuando pasa corriente por los conductores generan calor. Uno, que cuando ve que el calor es dañino, perjudica al artefacto, trata de disminuirlo o trata de protegerlo, como es en la PC. En las PC, si se han dado cuenta, los que tienen una computadora de mesa, pues se vienen con su ventilador, justamente para
mantener a una temperatura adecuada los dispositivos. Otros le han sacado provecho. Si el hombre dice, bueno, si la corriente pasa por los conductores, entonces ¿por qué no crear una cocina eléctrica, una plancha? Entonces son elementos que se utilizan también para ciertas labores. Este tipo de resistencias que generalmente encontramos dentro de los dispositivos, de un televisor, de un equipo de sonido de repente, ya son resistencias que no generan tanto calor. Se calientan sí, pero no tanto. Son diferentes formas donde encontramos justamente, como le decía, dentro de un artefacto eléctrico. Los colores, eso depende, los valores de las resistencias te lo dan a través de los colores. Cada color significa un valor. Esta es otra forma de resistencias que generan calor, que son utilizadas para las cocinas eléctricas, estufas, termas. Entonces, ya de hecho, aquí se le encontró una utilidad a ese efecto. Ahora, nosotros en casa unimos las resistencias de determinadas formas que vamos a ver más adelante. Pero todas ellas funcionan siempre y cuando le demos un voltaje. Si no, vean todos los gráficos que aquí les muestro. Siempre hay dos extremos, empezando por la primera figura superior. Dos extremos libres, dos extremos libres. Todos tienen dos extremos libres. Abajo también, se dan cuenta, ven dos extremos libres. Todos tienen dos extremos libres. Todos. ¿Y por qué? Porque esos extremos van al tomacorriente. De ahí sale un par de cables y esos dos van al tomacorriente. Lo enchufas y se pone el rojo vivo. ¿Qué significa que de aquí vayan de frente al interruptor al tomacorriente? Significa que para que funcione necesita de todas maneras una diferencia potencial, necesita un voltaje. Y la ley de Ohm justamente relaciona ese voltaje con la resistencia y la intensidad de corriente. Si a esa resistencia le das un voltaje, le entregas un voltaje, inmediatamente por la resistencia circulará una corriente eléctrica cuyo valor se halla dividiendo el voltaje entre la resistencia. Yo digo voltaje porque es la palabrita que normalmente usamos, pero realmente se le llama diferencia potencial. Diferencia potencial, ¿por qué? Porque si a este extremo le llamo extremo A y acá le llamo extremo B, pues ese voltaje que llamamos V es la resta del potencial en A menos el potencial en B. ¿Está claro? Y la corriente siempre va a circular del extremo que tiene más potencial al extremo que tiene menos potencial eléctrico. Este más y este menos son producto de la corriente eléctrica que me está señalando a la derecha. Y eso significa que el extremo izquierdo de la resistencia debe estar a mayor potencial que el extremo derecho. El extremo izquierdo tiene más potencial eléctrico que el extremo derecho. El extremo izquierdo A tiene más voltaje que el extremo B. Ya, eso significa el más y el menos. Entonces la V es el voltaje en A menos voltaje en B, o potencial en A menos potencial en B. Entonces el nombre realmente que debe llamarse esa V es diferencia potencial. A veces por practicidad simplemente decimos voltaje o simplemente decimos potencial, pero realmente es una diferencia de potencial, es una resta de potenciales en A y en B. Acá, por ejemplo, una resistencia de 25 ohm, su resistencia 25 ohm, pero sus extremos están a estos voltajes, a estos potenciales. El A tiene 200 voltios, el B tiene 80 voltios, y si me piden la intensidad de corriente, yo sé que la corriente siempre irá del extremo que tiene más potencial al extremo que tiene menos potencial. Veo que el A tiene más potencial que el B, entonces la corriente será hacia la derecha. ¿Cuánto vale? Restamos el potencial en A menos potencial en B. 200 menos 80.
Ya vamos a restar entonces 200 menos 80 entre la resistencia que vale 25. La intensidad corriente sale 4,8 amperes. De esa manera se halla la intensidad corriente. El efecto Joule es lo que comentábamos hace un momento cuando hablamos de las cocinas eléctricas, de las estufas, de las termas eléctricas, de las planchas, que cuando pasa corriente por una resistencia se genera calor. Calor hemos visto que es una forma de energía. Entonces, cuando pasa corriente por esta resistencia, de la resistencia se desprende energía calorífica. ¿Cuánto vale esa energía calorífica, ese calor? Pues, según esta fórmula, elevo al cuadrado la intensidad por la resistencia y por el tiempo. A mayor tiempo, pues mayor energía calorífica se va a disipar. Como es energía, la unidad se llama Joule, pero esa energía es calorífica. Y nosotros cuando vimos en el tema de calorimetría, el calor se expresa en calorías. Y el calor, de hecho, pues es otra forma de energía, dijimos. Por lo tanto, si quiero expresar esta energía en joules, lo puedo expresar también de esta forma. Se multiplica todo esto que está aquí por 0,24. Y nos daría la energía calorífica o cantidad de calor. 0,24 por la intensidad corriente al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Esto me dice también que a mayor tiempo, mayor calor. Más tiempo de uso en el celular, más calor se va a disipar o va a botar, se va a calentar más todavía. No más utilizamos la laptop, más entonces calor va a disipar. Ya siempre el calor tiene que ver con el tiempo. Más tiempo encendidos los focos, entonces más calor va a disipar, más energía calorífica disipa. Ya entonces dependiendo cuál es tu pregunta en joules o en calorías, puedes usar la formulita. Si es en joule, sin el 0,24. Si es en calorías, ponle 0,24. También dice que puedes expresar la misma fórmula. He desdoblado el I al cuadrado como I por I. Porque I por R, eso se llama ley de Ohm, es voltaje. Entonces la otra fórmula que podrías utilizar es 0,24 por I por V y por el tiempo. O por V por I por el tiempo. La fórmula una y otra te da lo mismo, dependiendo de los datos que tengas en el problema. O también puedes usar esta otra. O sea que al final la cantidad de calor la puedes hallar con cualquiera de esas tres formulitas. La potencia eléctrica pues tiene una relación con la energía. Ya por ejemplo en casa, ¿qué es lo que pagamos en casa a Enel, a la empresa de energía eléctrica? Le pagamos energía, no le pagamos potencia, no le pagamos potencial, no le pagamos corriente, no le pagamos por el uso de corriente, le pagamos consumo de energía. Pueden haber dos familias que tengan, qué sé yo, artefactos eléctricos de igual potencia. Pueden haber dos familias, repito, con artefactos que son de igual potencia. Pero eso no significa que van a pagar igual. No, porque lo que, digamos, pagamos es lo que consumimos y consumimos energía, no consumimos potencia. Eso sí, si los aparatos, los artefactos son de gran potencia, cuando los vamos a encender, a hacer funcionar, vamos a consumir más energía. La potencia y la energía entre tiempo. Y como la energía que hemos visto hace un momento tiene una fórmula,
Reemplazo la fórmula de energía, VI por T. Entre el tiempo se va los tiempos y la potencia me queda voltaje por intensidad. También puedo colocar el voltaje, la ley de Ohm dice que es I por R, y tendría otras fórmulas. Entonces, fórmula para hallar potencia eléctrica. Pero insisto, no pagamos a las empresas eléctricas, no pagamos potencia, pagamos energía. Y la energía, como ves, depende de la potencia. Más tiempo de uso, más vamos a consumir y más vamos a pagar. Acá tenemos una plancha eléctrica que fue diseñada para trabajar a 220 volts y disipar una potencia de 1500 watts. Halla la energía consumida en 10 minutos de uso. Para hallar la energía solamente necesito la potencia y el tiempo. O sea que esos 220 volts está por demás. Simplemente necesito, repito, como dato la potencia 1500 y el tiempo 10 minutos, que hay que convertirlos a segundos multiplicando por 60. Y obtendríamos 600 segundos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la energía que consumimos es lo que pagamos. A mayor tiempo de uso, mayor energía consumimos y más vamos a pagar. Entonces, la fórmula dice que la potencia es energía entre tiempo. Como la pregunta es hallar la energía, despejamos la energía potencia por tiempo. Potencia 1500 y el tiempo 600. De aquí sale una cantidad de energía de 900.000 joules. Esta es la energía que consumimos realmente y lo que tenemos que pagar. Otro ejemplo podría ser este. Me piden la potencia eléctrica de un motor eléctrico por el que pasa una intensidad de corriente de 5 miliamperes y que tiene una resistencia de 200 ohm. La corriente 5 mili significa 10 a la menos 3. La resistencia 200 mili, 10 a la menos 3, ahí está. Y con eso ya puedo hallar la potencia. Porque la potencia es intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado y por R, que vale 200. Pues aquí saldría una potencia de 5 por 10 a la menos 3. ¿No? Como ven, la potencia siempre en watts. Sigamos recordando un poco de lo que es resistencias en serie. Las resistencias en serie, pues se les reconoce porque dos resistencias comparten un extremo, tienen un extremo en común. Si R2 tuviera otra más a la derecha, entonces estaría en serie con esa tercera. Pero si son solamente dos, estas dos las puedo reemplazar por una sola que se llama equivalente. Es como hallar una resultante, solamente que acá se le llama equivalente, resistencia equivalente. Es la que reemplaza a las dos produciendo el mismo efecto. Ahora, ¿cuánto vale el equivalente? Solamente la suma de R1 más R2. Y no importa la cantidad de resistencia que tengamos, pueden ser 2, pueden ser 3 en serie, siempre se podrán reemplazar por un equivalente y el valor del equivalente es la suma. Entonces, en forma general, si tengo N resistencias en serie, pues vamos a tener que sumar las resistencias para encontrar su equivalente. En casa no tenemos, creo yo, no tenemos caso de resistencias en serie. No hay. Solamente vamos a poder visualizar estos resistencias en serie en la época de Navidad. Los foquitos, esos sí están conectados en serie. Ya, pero actualmente en casa, bueno, no estamos en Navidad, a menos que alguien tenga todavía lucecitas o algo que funcione con lucecitas y están conectados en serie. Pero después, todos los artefactos que tenemos en casa están conectados en paralelo.
Y van a ver por qué razón. Porque en paralelo, todas las resistencias están conectadas al mismo voltaje. Si tengo dos resistencias en paralelo, R1 está conectada a la línea superior y a la línea inferior, el R2 está conectado también a la misma línea superior y a la misma línea inferior. Por eso se dice que los dos tienen el mismo voltaje. Y el equivalente de las dos se halla con esta fórmula, la suma de las inversas. Ya, pero si tuviera 3, ya la cosa cambia porque tengo que sumar fracciones. ¿No es cierto? Para no sumar fracciones, les doy una fórmula que evita, digamos, sumar las fracciones, pero solamente funciona para 2, no para 3 ni para 4. Para n mucho menos todavía. Para n resistencias, siempre será la suma de las inversas, n fracciones. Por eso le decía que si queremos evitar las fracciones, pues de la primera fórmula saldría una formulita para hallar la resistencia equivalente de manera directa. ¿Cuál sería? El producto entre la suma. Es decir, si acá tengo un valor de 3 y acá un valor de 6, el producto sale 18 y la suma sale 9. 18 entre 9, 2. Esa es la respuesta, el equivalente. El producto entre la suma. Acá, por ejemplo, me pide hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Primero yo identifico el 5 y el 9 que están en serie y los voy a reemplazar por una resistencia que la voy a hallar sumando nada más. En serie recuerdan que se suma. Y la suma de 9 y 5 es 14. Ahora, el 14 con el 6 están conectados en paralelo. Y el equivalente es producto entre la suma. 14 por 6 entre 14 más 6. Bueno, 14 más 6 es 20. Por ahí creo que sale algo positivo porque 14 por 6 es 84 entre 20. Saca la mitad, 42, 4,2. Ahí está el equivalente. Aquí tenemos otro ejemplo, donde 8 y 2 están en serie. Y si es serie, solamente sumen. 8 más 2 es 10. El 10 de arriba con el 10 de abajo estarían asociados en paralelo. Y si es paralelo, producto entre la suma. 10 por 10 entre 10 más 10, 100 entre 20. Eso sale 5. Ya, lo importante es saber identificar a dos nada más y a partir de esos dos ya el resto sigue avanzando. Y entonces empecemos con algunos ejercicios. Se tiene un conductor de 2 metros de longitud con una sección transversal cuadrada de 2 milímetros de lado y una resistividad de 1,2 por 10 a la menos 6. Si le conectamos un voltaje de 12 voltios entre sus extremos A y B, me pide allá la intensidad de corriente. Y a ver, ahora ustedes intenten resolver este ejercicio. ¿Cuánto les sale a ustedes?
A ver, vamos a ver si sale 20 milagros. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sale 20? Teresita confirma el 20. Bueno, primero vamos a hallar el área, el grosor del alambre tiene forma cuadrada, dice la sección transversal. Y como cada lado es 2 milímetros, entonces acá sería 4 milímetros al cuadrado. Para convertirlo a metros cuadrados sería por 10 a la menos 6. Ya tengo entonces el área transversal en metros cuadrados. Luego la fórmula, resistividad por longitud entre área. Resistividad es 1,2 por 10 a la menos 6. Longitud es 2 metros. Y el área, 4 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 se va. Acá saco mitad, me queda 2, 1,2 entre 2, 0,6. 0,6 ohm. Pero eso es solamente la resistencia, porque lo que pide es la intensidad. Ahí donde aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. El voltaje o potencial eléctrico, diferencia de potencial, es 12 entre 0,6. Efectivamente sale 20 amperes. ¿Listo? Cuando una resistencia eléctrica es conectada a un voltaje V, desarrolla una potencia de 100 watts. Ahí es la potencia eléctrica que desarrollaría si el voltaje se triplica. ¿Cuánto sale este ejercicio 2? A ver, no hay respuestas. Si me dice que la potencia en un primer caso vale 100 watts, en un segundo caso, ¿cuánto será la potencia si el voltaje se triplica? Dice. Es decir, ya no va a ser V como arriba, sino 3V. Y al cuadrado, entre la resistencia. 3 al cuadrado sería 9, por V al cuadrado entre R. Y esa división de voltaje al cuadrado entre R es lo que tenemos en el primer caso y eso vale 100. 9 por 100, 900 watts sería la potencia en el segundo caso. Así es, 900, claro. El ejercicio 3 dice, por un conductor metálico al que se le aplica una diferencia de potencial de 8 volts, pasan durante media hora 3,6 por 10 a la 23 electrones.
¿Cuál es la resistencia del conductor? ¿Ya? ¿Alguna respuesta? Del momento que me dan número de electrones, eso va a servir para hallar la carga eléctrica. ¿No es cierto? Y si me dan tiempo, la carga entre tiempo me da intensidad. Y si ya tengo intensidad y además me dan el potencial eléctrico que es 8, entonces puedo hallar la resistencia eléctrica. Entonces, a ver, en resumen, tenemos un voltaje de 8 voltios, un tiempo de media hora, que en segundos sería 1800 segundos, porque una hora es 3600. Tenemos número de electrones. Aquí está el tiempo. Una hora es 3600 segundos, pues acá sería 1800 entonces. Y empezamos calculando la intensidad de corriente. Recordemos que la carga a su vez es el número de electrones. Reemplazo entonces N, 3,6 por 10 a la 23, y la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Entre el tiempo, 1800. Ya efectuando su operación, aquí sería 32 amperes. Ya 32 saldría aquí. Ya tengo la corriente eléctrica, tengo diferencia de potencial 8, ya puedo hallar la resistencia con la ley de Ohm. Voltaje entre intensidad, 8 entre 32. Sale un cuarto, tiene octava. 0,25 ohms es la resistencia eléctrica que pide el problema. A ver, vamos a el siguiente ejercicio. Una resistencia eléctrica R está conectada a un voltaje V.
Si mantenemos constante el voltaje y disminuimos el valor de la resistencia en 3 ohmios, se observa que la intensidad de corriente se triplica. Me pide el valor de la resistencia eléctrica. Y a ver cuánto le sale. Teresita dice 4,5. Vamos entonces a verificar, a ver la respuesta. Milagros también dice 4,5. Ya, ahí tenemos la resistencia. Resistencia R. Vamos a conectarla a un voltaje V. Ahí está. Y la corriente que pasa por esta resistencia le llamo I. En un segundo caso dice, mantenemos constante el voltaje, pero disminuimos el valor de la resistencia en 3. Significa que la resistencia ya no va a ser R, sino R menos 3. Pero la conectamos a igual voltaje. Este cambio de la resistencia hace que la corriente dice que ahora se triplica. Vamos a aplicar la ley de Ohm para ambos casos. Primer caso, el voltaje es igual intensidad por resistencia. Segundo caso, el voltaje es igual a 3I por R menos 3. Ahí está 3I, la corriente, y la resistencia R menos 3. Igualamos los dos porque tienen el mismo voltaje. I por R es igual a 3I por R menos 3. Simplifico la I y me queda una ecuación con una sola incógnita que es la resistencia. Y acá sería 3R con esta R y acá hay un 9. 2R es igual a 9. R entonces es 4,5. Sí, tienen razón. 4,5 ohmios. Aquí hay otro ejercicio. Dice, una bombilla, o sea, un foco, tiene la siguiente inscripción, 80 watts y 220 volts. Hallar la potencia que disipará cuando se le conecte a 121 volts, suponiendo que la resistencia no varíe con la temperatura. A ver, ¿cuánto saldría?
44. A ver, vamos a verificar, a ver si te falta o no te falta algo. A ver. Cuando dice que tiene una inscripción de 80 watts 220 volts, comentamos una vez que eso siempre viene en todos los focos. Siempre que compran ustedes un foco, ya sea ahorrador, ahí están esos datos. 220 volts, porque es el voltaje que todos tenemos en casa, y al costado está la potencia, ¿no? El foco de 20 watts, de 30 watts, de 40 watts. En este caso el foco es de 80 watts. Ya, pero la resistencia dice que no varía. Ya, entonces vamos a tener un primer conjunto de datos donde la potencia es 80 watts y el potencial eléctrico 220. Con eso voy a usar una fórmula que me permita hallar la resistencia eléctrica. Ya, si el voltaje ahora es 121, me pregunta cuánto valdrá la potencia ahora. Ya, esa es la pregunta. Ya está. Recordemos que la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Vamos a invertir el orden para hallar la resistencia. Y ahora sí, voltaje vale 220 y potencia 80. De aquí sale la resistencia. 605 ohmios. Esa es la resistencia de ese foco. Ahora, segundo caso, si el voltaje ahora vale 121, ¿cuál es la potencia? El voltaje es 121 y la resistencia ya sé que vale 605. Ya elevo al cuadrado y lo divido entre 605 y eso sale 24,2 watts. Son dos casos. Ya, un caso cuando lo conectamos a 220 y el otro caso es cuando lo conectamos a 121 volts. Ahí el cuadrado. Y así suele pasar, suele pasar. Sigamos, sigamos. En este circuito me pide hallar la intensidad de corriente que circula, que pasa por la resistencia R minúscula de 3 ohmios. El 30 voltios es la fuente de energía y la corriente que va a proporcionar depende de la resistencia que tenga esa fuente al frente. Esa fuente tiene 3 resistencias, pero de las 3, el 6 con el 3 están en paralelo. Y esa resistencia en paralelo se une con R minúscula, estaría en serie. O sea, el valor de todo ese conjunto hace que cambie el valor de la intensidad de corriente. Empezamos con 6 y 3, dijimos que está en paralelo. Y cuando es paralelo, resistencias es producto entre la suma. ¿No es cierto? Entonces elimino los dos y coloco uno solito, que reemplaza a los dos. Sería producto entre la suma. 18 entre la suma 9. Eso sale 2. Ahora, ese 2 con la R que está arriba, que vale 3, estarían en serie. Y en serie solamente es una suma. De 3 más 2, 5. He reducido todo un problema de 3 resistencias a uno solo, que es el más simple. Una fuente y una resistencia. ¿Quieres hallar la intensidad de corriente? Si ya tienes el voltaje 30 volt y tienes la resistencia, creo que es suficiente para hallar la intensidad. Voltaje 30, resistencia 5. La intensidad vale 6 amperes.
Eso es lo que pide el problema. Ajá, tal como decía Milagrito, sí, Teresita. Acá me pide allá la retencia equivalente. A ver, ¿cuánto saldría aquí? La retencia equivalente. Todo en función de R. Ah, esa es buena pregunta. Se empieza por el principio, dicen, ¿no? Así es. Ese es el problema. Empezar por el principio. El principio y llegar al final. Normalmente, Teresita, los puntos libres, algunos lo conocen como la entrada al problema, la entrada al circuito. Los puntos A y B, algunos le llaman la entrada al problema. Y si lo ves como una entrada, ándate al fondo, ándate hasta la cocina y vas a encontrar esa R. Y esta R la unes con esta R y por ahí empieza. No siempre lo ven así a los problemas como es de la entrada, le dicen. Entras por acá y te vas al fondo. La última, por ahí. Por ahí es una pista. Alex 0,6, Milagro 0,6 también, o 3 quintos. Bien, entonces vamos a ver cómo sale ese 3 quintos. ¿Ya? Teresita confirma entonces. Ya, entonces le decía que
lo común es empezar por estos dos. Llamemos el A y B la entrada al circuito y al final llegamos hasta R, R con R. Ya, lo otro. Voy a colocar al punto A un punto rojo. Y ese punto rojo lo voy a trasladar en todo el recorrido. Mientras no exista resistencia, será rojo. Sigue avanzando, acá también será rojo. Y aquí ya no, porque hay una resistencia. Punto B, o punto verde que está arriba. Este verde lo traslado hasta acá también. Ya no hay más. Punto morado. Acá también lo traslado. Punto morado. Y luego punto B. Digamos punto azul. Acá también punto azul. Y el B punto azul. Observa que todas las resistencias tienen un color en sus extremos. Y esos colores tienen que ser diferentes siempre. ¿De acuerdo? Esos colores tienen que ser siempre diferentes. Si por alguna razón encuentras un problema donde los colores en los extremos es el mismo, eso significa que esa resistencia está en cortocircuito. Así se le llama. Si por alguna razón los extremos de una resistencia son del mismo color, eso significa que esa resistencia está en cortocircuito y ya no trabaja, no funciona, no participa en el problema. Ya es otro tema aparte. Pero deben tener siempre colores distintos. Lo otro, esta resistencia está entre rojo y verde. Esta otra está entre rojo y verde. Si tienen los mismos colores, los dos extremos, significa que están en paralelo. Esta última resistencia está entre morado y verde, pero a la otra resistencia también está entre morado y verde. Están en paralelo. Esta otra está entre morado y azul, están en paralelo. Esta primerita que está acá, rojo-azul, no hay otra con rojo-azul, entonces la dejamos al final esta. Entonces la agrupamos así. A y B, rojo, y B, azul. Y en lugar de estas dos, entre rojo y verde, colocaré una sola. Entre el verde y morado, colocaré una sola que reemplaza a las dos. Y entre el morado-azul, reemplazaré también a estas dos por una sola. Listo, entonces, entre rojo y verde, ahí está, en paralelo, en paralelo. Entre rojo y verde coloco su equivalente, es R medios. Estas dos R entre verde y morado, también acá, morado azul, R medios, verde y morado, R medios. Si dos están en paralelo porque tienen los mismos colores, aquí R medio con R medios están en serie porque tienen solamente un color en común. Y ese color es únicamente los dos. Entonces R medio con R medio están en serie. Y este R medios con el otro que está abajo también comparten el morado. También están en serie. Al final, esos tres están en serie. Súmalos. R medio más R medio más R medios. Y su equivalente sería 3 R medios. El otro que quedó solito, eso no lo cambio, no lo muevo. Ya está. Este reemplaza a los tres. 13 remedios. 13 remedios está entre rojo o azul. El R también entre rojo o azul. Entonces están en paralelo. En paralelo es producto entre la suma. 1 por 3 medios entre 1 más 3 medios. Producto entre la suma. 3 medios entre 5 medios, ¿no?
13 requintos. Correcto. Así salía el ejercicio 7. En este ejercicio 8 es para aprender a sumar las fuentes de energía, las pilas, las baterías. ¿Ya? Ahora, me pide hallar la diferencia potencial entre los extremos A y B. ¿Ya? ¿Cómo hago para reemplazar estas tres pilas, estas tres baterías, por una sola? Porque eso es al final lo que nos pide. La diferencia potencial entre A y B. Voy a hallar eso, pero mediante una ecuación. Vamos a partir del punto A y vamos a dirigirnos al punto B. Como voy a ir del A al B, por eso he colocado aquí potencial en A. Luego, vamos a saltar esta pila de 12 voltios del menos al más. Cuando vaya del menos al más, significa que estoy aumentando el potencial. Entonces pondría más 12 volts. Así. Seguimos con la otra pila. Vamos a saltar del más al menos ahora. Cuando es del más al menos se pone menos 15. Y llegamos a la otra pila y saltaríamos del menos al más. Del menos al más es más 10 sería. Llegamos al punto B, entonces coloco así, igual potencial en B. Aquí me sale 24, aquí me sale menos 15, entonces, sí, o 22, perdón, y sale más 7 igual a potencial en B. La diferencia potencial entre A y B es menos 7 volts. Esa es la respuesta. Diferencia potencial sería entre A y B. El hecho que salga negativo es porque me está diciendo que el potencial eléctrico en A es menor que el potencial eléctrico en B. Y eso me va a servir para poder dibujar la pila que representa o reemplaza a estas tres. El A tiene menor potencial que el B. Eso significa el menos y el más. El menos indica menos potencial eléctrico, el más indica más potencial eléctrico. El valor de la pila es 7 volts. Esta pila entonces reemplazaría a esas tres de arriba. Ya, entonces ahí tienen un ejercicio donde se ha hallado una pila equivalente, mejor dicho, una que reemplaza a un conjunto. Así como hay resistencia, también en baterías pilas. En este otro caso, me pide la intensidad de corriente que circula por el siguiente circuito eléctrico. Para hallar la corriente eléctrica, yo necesito saber cuántos voltios hay entre A y B en los extremos de la resistencia de 5. Según la ley de Ohm, para hallar la intensidad de corriente en una resistencia, necesito conocer la diferencia potencial en sus extremos. Entonces voy a hallar la diferencia potencial entre A y B, tal como lo hice en el ejercicio anterior. Empiezo en el punto A, ¿de acuerdo? Y vamos yendo a la izquierda, luego bajamos y luego a la derecha hasta llegar al punto B. Ya, por si acaso, la corriente eléctrica
dijimos que siempre va de mayor a menor potencial. Por eso que acá le he puesto un signo más, un signo menos. ¿Sí? Ya repito. Ahí está. Vamos allá a la intensidad de corriente que circula por el circuito. Una forma dijimos que era hallar la diferencia potencial entre A y B con lo que hicimos en el ejercicio anterior. Yendo a la izquierda, luego bajamos, luego a la derecha. Como ya con eso calculo diferencia potencial, lo divido entre 5 y ya tengo la intensidad de corriente. También existe otra opción, que es aplicando la famosa ley de Kirchhoff. ¿Cómo es esa ley? Dice así, mira, ve, como acá la corriente eléctrica baja, ya dijimos que la corriente en una resistencia siempre va de más a menos, de mayor a menor potencial, entonces el extremo superior de la resistencia le pongo más y el extremo inferior le pongo menos. Ya, luego voy a partir del punto A y vamos al punto B. Al pasar del A al B estoy pasando del más al menos. Del más al menos dijimos que se pone menos. Ya estoy en el punto B. Vamos a la izquierda. Vamos a pasar, vamos a saltar la pila de 6. Saltar significa ir del más al menos. Otro menos aparecería por acá. Ya estoy en el extremo inferior izquierdo. Subamos ahora. Al subir los 25 volts vamos a saltar del menos al más. Del menos al más es más. Ya estamos arriba, la parte superior izquierda. Y luego vamos a la derecha. Y saltaríamos del más al menos, menos. Y esos signos de color azul son los que voy a usar en la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que si suma los voltajes te tiene que dar cero. En una resistencia, acá sería menos, tendría que multiplicar la intensidad por la resistencia, porque eso es voltaje, y por R. Entonces coloco menos I por 5. Menos I por 5. Ahora colocaría acá menos 6 voltios. Acá colocaría más 25. Y acá menos 4. Todo igual a 0. He sumado todos los voltajes, los he igualado a 0. Acá me queda 10 y acá con 25. Sería 15. Y de hecho, pues, I sería 3 amperes. Ya, eso es una forma también de hallar la intensidad de corriente en un circuito. En este otro ejercicio se hace algo similar. Me pide la corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre va a estar circulando por ese circuito. Entonces yo me imagino que por esta resistencia de 4 hay una corriente que va a bajar. La corriente va a voltear a la derecha, pasará por esta pila y luego subirá por esta otra resistencia. Luego sube, va a la izquierda, pasa por esta pila de 100 volts, luego bajará nuevamente por la de 4 y está circulando permanentemente. Y como la corriente siempre en una resistencia va de mayor a menor potencial, entonces le pondremos más aquí en la parte superior y menos en la parte inferior. Y en la otra resistencia, el más iría abajo y el menos arriba. Porque la corriente siempre va del más al menos. Con las pilas no me preocupo porque ellas ya vienen con su propio signo ya. La línea delgada, grande es posi, la chiquita es nega.
Ahora aplicamos suma de voltajes igual a 0. Empiecen por cualquier punto del circuito. Yo empiezo por este punto rojo y vamos hacia abajo. Si vamos hacia abajo voy a tener que saltar del más al menos. Y cuando de más a menos se va con menos, se pone menos. Y en la ecuación yo plantearía menos I por 4. Aquí luego saltaríamos del más al menos, menos. Y yo escribiría menos 80. Sigue la resistencia. Vamos ahora del más al menos. Menos I por 6. Y terminamos con la pila de arriba porque estaríamos saltando del menos al más. Y pondría más 100. Y llegué al punto de partida. A ver, entonces escribo acá. Menos I por 4. Menos 80. Menos I por 6. Y más 100. Acá me queda menos 10 y acá me queda más 20. Al final la intensidad de corriente valdría 2 amperes. Así es, 2 amperes. Bien. Ya, entonces, este problema 1, entonces, está súper fácil. Por un conductor eléctrico, la corriente eléctrica es de 1 miliampere. ¿A cuántos electrones por segundo equivale esta corriente? Ya, ¿cuánto saldría? ¿Qué clave saldría? La C, dice Milagros. Nadie también dice la C. Alex, la C. Sí, cuando pide cuántos electrones por segundo, prácticamente es el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Aquí me dice que la intensidad de corriente es 1 miliampere. De hecho, hay que multiplicar por 10 a la menos 3 para que salga en amper. Y el tiempo 1 segundo. Entonces, voy a averiguar la carga que es intensidad por tiempo. Solamente estoy despejando la carga de la fórmula. Y sería 10 a la menos 3 por 1. Que esto sería 10 a la menos 3 coulomb. Ahora, como me piden la cantidad de electrones, pues recordemos que carga es número de electrones. Dividan entonces la carga entre la carga del electrón. Y esta división saldrá 6,25 por 10 a la 15. Bien. Bien, muchachos. Creo que el tiempo nos ha ganado.